Bienvenidos sean todos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y gracias por llegar hasta mi canal. Acuérdense de que pueden siempre suscribirse, darle al dedito de me gusta y compartir este contenido con todos los que ustedes piensen que puede ser beneficioso este video, este material y este contenido. Hacía tempito que no hacía un Camino Marcial, el podcast, porque he tenido muchos otros proyectos. El canal está activo, siempre todos los días en las últimas semanas hemos estado dando videos y pues no quiero agobiarlo con muchas notificaciones, con mucho material. Así que lo he mantenido en el mínimo y aguanté un poquito el Camino Marcial, pero sí, siempre vamos a estar posteando, vamos a estar en el canal bien activo, posteando cosas de artes marciales para el beneficio de ustedes. Bien, así que en esta ocasión quiero hablar de los campeonatos mundiales ITF. En los campeonatos mundiales ITF, antes, pues había uno y ahora hay múltiples. Así que quiero hablar de eso porque hay muchas personas que minimizan porque hay más campeonatos mundiales ahora, diciendo de que, pues, antes, pues, el que ganaba ITF pues, era un campeón mundial de verdad y que ahora, pues, si tú ganas campeón mundial en un ITF, pues, solamente eres de ese ITF y realmente no se te puede llamar campeón mundial porque hay otro campeón mundial en otro ITF. Así que, por esa línea, vamos a hablar un poquito sobre el tema. Así que, comenzamos. Bien, pues dicho eso, lo que voy a hablar en esta ocasión, claro, esta va a ser mi opinión, es mi opinión, pero quiero que vean mi perspectiva y por qué digo lo que digo y pienso lo que pienso. Sí es verdad, cuando la ITF era una, el que quedaba campeón mundial, pues se consagraba como el campeón mundial del mundo del taekwondo ITF, porque todos los países afiliados a la ITF estaban en una misma organización e iban al mismo campeonato mundial. ¿Qué pasa? Luego de la muerte del general y empiezan a dividirse los campeonatos mundiales, estos primeros campeonatos mundiales, digamos 2003, 2005, 2007, estos primeros campeonatos mundiales, sí hubo una merma en países y en participantes, porque pues todas las ITF estaban reestructurándose nuevamente y pues haciendo las conexiones con los países, y si perdieron un país, pues con los nuevos integrantes y hablando con los nuevos líderes. Así que sí, eso pasó en un momento dado donde pues quizás los campeones mundiales de los países estaban regados en diferentes organizaciones ITF. Depende de qué país, había un equipo nacional en una ITF, otro en otra, en los primeros años. Pero ¿qué pasa? Ya estamos hablando de que van 22, 23 años de la división y de la muerte del general, y ya eso no es tan latente, ya eso no es un factor, para mí no es un factor que minimice los campeonatos de hoy en día versus a los que habían antes. ¿Por qué digo eso? Pues miren, cuando se hizo el campeonato mundial en Polonia 2003, campeonato mundial de Polonia 2003 con el presidente Russell Marleland, en aquel entonces, pues ese campeonato no tuvo ciertos países porque estaban en la ITF con Chang'an. Y viceversa, muchos países que estaban con Russell Marleland no fueron al campeonato mundial en Grecia del 2003 de Chang'an, de la ITF de Chang'an, porque estaban con Russell Marleland. Y con la ITF de Choyonghua también. Con la ITF de Choyonghua pasaba lo mismo. Un país que estuviera aquí no estaba allá. ¿Por qué? Porque era muy rápido, muy cercana la fecha entre las divisiones con el campeonato mundial para poder reestructurarse y buscar otro representante. Hay países que sí, en estos primeros mundiales hubieron algunos países que son tan grandes, hay países organizaciones que son tan grandes que la ibas a encontrar
en el campeonato de Rosenmarleland en Polonia, en el campeonato de Chang'un en Grecia, y no pasaba nada. Países, pues, por ejemplo, como España, pues España, si no me equivoco, no tengo mal el dato, pues estaba en los dos campeonatos mundiales al mismo tiempo, aunque hubo una división. Pero países como Puerto Rico, no. Puerto Rico fue al campeonato de Rosenmarleland en Polonia, más bien no estuvo en el Chang'un en Grecia. Y eso hacía de que porque los países que regularmente visitan los campeonatos mundiales no estuvieran todos en todos los campeonatos mundiales. Pero eso después ya con el tiempo, al tiempo de hoy usted va a un campeonato mundial de Paul Weiler y va a estar Puerto Rico. Va a un campeonato mundial del profesor Ri Johnson y va a estar Puerto Rico. Va a un campeonato mundial de la ITF de Choi Yong-hwa y va a estar Puerto Rico. O sea, que ya subsanamos esa parte donde los países faltaban, y habían menos países o menos participación de participantes, valga la redundancia, de atletas. Porque ya todos los países se han reestructurado, más bien todas las ITF o las 3 ITF principales se han reestructurado, se han organizado y tienen ya, puede ser que un país o otro, uno que otro no lo tengan, pero la mayoría ya tienen todos sus países, toda su matrícula, toda su membresía, igual que la ITF cuando estaba antes. Cuando la ITF era un campeonato mundial podía tener 60 países, 65 países, cuando la ITF era una. Hoy en día los campeonatos mundiales de la ITF tienen esa misma cantidad de países. Hay unos que tienen menos, unos un poquito más. Se dice que hay campeonatos mundiales que han tenido 70, 75, 80 países en los pasados campeonatos mundiales. Pero independientemente, ¿verdad? No puedo dar fe de eso, no tengo el dato, no tengo la registración completa, pero tampoco tengo por qué negarlo. Sí tenemos que hay ITFs que tienen unos campeonatos mundiales más grandes que otros. Por ejemplo, pues según los números que he visto por ahí por las redes, la ITF de profesor Ri Johnson es la que ha tenido más países, 75 por ahí, 70 y pico, de 70 a 80 países, mientras la ITF en este caso Paul Weiler, ha tenido los mundiales de 60 y pico, 50 y pico a 60 y pico. Y la ITF de Choi Yong-hwa ha tenido de 40 y pico a 50 y pico de países. Por ahí rondan. Y cuando vemos la ITF antes, cuando era una, pues los campeonatos mundiales también rondaban por ahí entre 50 a 70 países. De 50 a 70 países, que es lo que rondan ahora todas las ITFs. Así que cuando un campeón mundial gana en un evento de hoy, este año hay campeonato mundial en diversas ITFs. Así que si usted gana en una de las líneas ITF, no se sienta menos, por lo menos yo lo veo así, no se sienta menos de que pues sí, soy el campeón mundial, pero no soy el campeón mundial de todas las ITF. Mire, aun cuando la ITF era una, cuando usted queda campeón mundial, usted no es campeón mundial de todo el taekwondo en el mundo. Usted es campeón mundial en esa ocasión, como era una ITF, de una organización. Usted es campeón mundial de la liga, de una organización. No es de todo el taekwondo en el mundo. Así que, si usted no se sentía mal, o los que comparan, si no se sienten mal cuando son campeones mundial de la ITF, cuando la ITF era una, porque no eres campeón mundial de la Global, no eres campeón mundial de la ITA, no eres campeón mundial de WTF, no eres campeón mundial de cualquier organización que exista de taekwondo tradicional, olímpica, ortodoxa, whatever. Solamente te hace campeón mundial de tu organización. La ITF en aquel entonces es tu organización a la que tú perteneces. Igual pasa hoy, cuando tú quedas campeón mundial, tú eres campeón mundial de la única organización que tú perteneces, de la organización que tú eres miembro. Igual que antes.
Que en los primeros mundiales había menos países, faltaban países. Ok, pero hoy en día no. Todos los países están representados en todas las organizaciones ITF. Así que cuando usted gane la ITF del profesor Johnson, usted es el campeón mundial de su organización. Y si usted gana campeón mundial en la organización de la ITF de John Wow, usted es el campeón de su organización. Si eres en la de Paul Weller, usted es campeón. Si ganas en la de Paul Weller, eres campeón en la organización de Paul Weller, en la suya. Y antes, cuando era un ITF, usted quedó campeón mundial en su organización, en la ITF, en una. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ok? Así que esta noción de que antes era más difícil, solamente la comparto en los primeros mundiales de la división. Era más difícil cuando la ITF era una que ahora. Si la ITF se une mañana y vuelve a ser una sola organización, usted no va a estar compitiendo con 200 países. No se van a unir los 50 de uno, los 60 de uno y los 70 del otro. No funciona así. Los mundiales van a seguir siendo igual de 60 a 70 países. Porque todas esas organizaciones se tienen que unir para hacer un solo equipo nacional. Y es una sola representación de un país. Así que no cambia mucho. Como dije, al principio, los campeones mundiales cuando estaban en uno ITF se dividieron. Y entonces, pues quizás en el mundial que te tocó a ti, el campeón mundial de tu categoría estaba en otro lado. Pero eso fue al principio. Ya todas las organizaciones tienen sus campeones mundiales, tienen sus atletas top. Ya todo el mundo tiene lo suyo. Así que están todas de igual en ese sentido. Ya tienen su liga marcada. Y la liga de uno no tiene que ver con la liga del otro. Y están al nivel, están a la par. Están a la par en el sentido de que los eventos tienen la cantidad de países, la cantidad de atletas y buenos atletas en todas las ITF, en todas las organizaciones. Así que no se sienta mal, no se minimice porque gane en una sola sección de una ITF, porque mi ITF está dividida, porque la ITF está dividida y no están todos. Es que nunca van a estar todos. Nunca van a estar todos. Si hay 6, 7, 8 campeones mundiales en diferentes ITF y la ITF se une, no pueden haber los 8 campeones mundiales que vas a perder. No, porque tienen que escoger 1, 2 o máximo 3 por categoría. No pueden estar todos. O sea, el número de los campeonatos mundiales se reduce porque hay una cantidad límite. Ahí no puede participar todo el mundo. La cantidad está limitada por países por categoría. Y todas las ITF funcionan así. Tienen una cantidad límite. Eso no es como que voy a enviar todos los pesos medianos que yo tengo en el país. No funciona así. Hay que hacer nacionales, hacer una selección. Y si todas las ITF se unen, hay que hacer campeonatos nacionales, hacer una selección. Va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Y los mejores irán. Igual que ahora pasa en todas las ITF. Los mejores son los que van. Así que para mí ya esa noción quedó atrás, quedó en el pasado de que antes era más difícil porque todas las organizaciones ITF tienen que hacer lo mismo que cuando la ITF era una. Tienen que entrenar fuerte, tienen que hacer una selección de un equipo nacional, tienen que pasar unos tryouts, tienen que ser los mejores de su país y tienen que ir a competir con los mejores de otros países, teniendo las mismas cantidades, 50, 60 países. 800, 1000 competidores, que fue igual que antes. Igual que antes. ¿Bien? Así que esos son mis 2 centavos en ese tema. Si tienes alguna opinión, pues me puedes dejar los comentarios aquí abajo para leerte y ver qué piensas. Si estás de acuerdo completamente en desacuerdo, parte y parte, qué piensas, si hay algún ángulo que yo no veo o no haya tocado que quisieran aclarar conmigo, pues ahí a sus órdenes siempre. Bien, gracias siempre por llegar aquí. Gracias por siempre ser fiel al canal de ICAMPR aquí en YouTube, su canal de artes marciales. Acuérdense que siempre vamos a estar poniendo contenido de artes marciales en general. Y usualmente estamos poniendo los videos de las formas. Todos los días hay un video de una forma distinta. Voy a estar poniendo en diferentes etapas, diferentes facetas del ITF para que vean la evolución de los patrones en este caso, entre otras cosas más. Y de vez en cuando vamos a estar poniendo un Camino Marcial el show, un Camino Marcial el podcast. Y prontito por ahí vamos a
Vamos a hacer unos videos de noticias. Vamos a estar hablando de las noticias, de lo que pasa en nuestra farándula de las artes marciales. Hay muchas farándulas de artistas, de cantantes, de actores, pero también en las artes marciales existen unos artistas que creo que es pertinente que hablemos y noticias que pasan en el mundo y en la comunidad de artes marciales. Así que pendiente a eso y mucho más. Gracias por llegar nuevamente. Nos vemos en una próxima ocasión. Taekwondo.